Bienvenidos a su grupo de Biblia San Jerónimo. Soy María Eugenia Correa Guisáiz, teóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Recuerden tener a la mano un cuaderno, la Sagrada Biblia, el Catecismo de la Iglesia Católica. Cada que hagamos referencia a una cita de cada uno de estos libros, debemos irlas leyendo de cuenta propia para que hagamos un estudio bien completo. Vamos a estar muy juiciosos con la lectura. Cada clase será montada en YouTube para que puedan repasar durante la semana. Al ingresar a la página de YouTube, por favor suscríbase y dele clic a la campanita para que le llegue el mensaje cada que suba un nuevo video. El tema de hoy es ¿qué dice la Biblia de la Biblia? Oración de San Jerónimo. Oh Dios, que concediste a San Jerónimo saber gustar de las Sagradas Escrituras y vivirlas intensamente, haz que nosotros, tu pueblo, nos alimentemos cada vez más de tu palabra y encontremos en ella la fuente de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Me dispongo, Señor, a estudiar tu palabra. Dame tu espíritu para que la pueda acoger y comprender, que sepa estar atento a tus insinuaciones, me dé discernimiento para saber qué me quieres decir y sinceridad y fuerza para aceptarlo. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a hacer un ligero repaso de lo último que vimos en la clase pasada, que fueron los criterios para la interpretación de la Biblia. Entonces esto se hace de acuerdo al espíritu que la inspiró. Cada día se fundan nuevas iglesias. Cada una reclama que tiene la interpretación correcta de la Biblia. ¿Acaso no es la Biblia la verdad revelada por Dios y no reveló Dios la verdad de manera que pueda conocerse con certeza? Ciertamente que sí, pues Dios no habla para crear confusión o para que cada uno haga lo que quiera con su palabra. Cristo, en su infinita sabiduría, bien sabía que su palabra se sostendría para siempre ante los ataques del demonio y la debilidad de los hombres, que somos propensos a manipularla a nuestra conveniencia. Para que todos puedan encontrar la verdad en Cristo, fundó una iglesia, su cuerpo místico, y le prometió que el Espíritu Santo siempre la guiaría, para que en ella todos puedan conocer la verdad. Ni los ataques externos, ni los pecados de sus propios hijos jamás podrán alterar la verdad revelada y custodiada por la Iglesia. La verdad se mantiene íntegra e invariable, porque Dios es siempre fiel a la Iglesia, su esposa. Bueno, vamos a ver algunos criterios de interpretación. Entonces, el Vaticano II señala 3 criterios para una interpretación de la Escritura conforme al espíritu que la inspiró. El primero es prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. El segundo es leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. La Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los escritos. Es el Espíritu Santo quien da la interpretación espiritual de la Escritura. Y la tercera es tener en cuenta la analogía de la fe, o sea, la cohesión de las verdades de fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. ¿Qué nos dice el catecismo sobre cómo leer la Biblia? Vamos a ver los numerales 115, 116 y 117 que se refieren al sentido de la Escritura. Entonces, el 115, según una antigua tradición, se pueden distinguir 2 sentidos de la Escritura: el sentido literal y el sentido espiritual. Este último se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda de los 4 sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la Escritura en la Iglesia. El numeral 116 es el sentido literal. Es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. Ahora, el sentido espiritual está en el 117.
gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. Entonces aquí podemos ver que el sentido literal, el sentido espiritual y el alegórico y el espiritual que se divide en alegórico, moral y anagógico. Ahora, primero vamos a ver el sentido literal. Sabemos que los judíos son como ejemplos del sentido literal. Sabemos que los judíos construyeron un templo. El templo de Jerusalén fue una realidad física. Fue construido por Salomón, fue derribado por Nabucodonosor y fue reconstruido por Zorobabel al regreso del exilio en Babilonia. Ahora ve el sentido espiritual. Vamos a ver cada una de las partes en que se divide. El sentido alegórico, ¿recuerdan alguna cita en que Jesús habla de sí mismo como templo? Destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Juan capítulo 2 versículo 19. Vemos entonces cómo se relaciona la palabra templo con Cristo. Segundo, el sentido moral. San Pablo nos habla de nosotros como templos, ¿recuerdan la cita? No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Dios mismo puso en ustedes. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19. Aquí vemos cómo se relaciona la palabra templo con nuestra vida espiritual. Y San Pablo ha detallado esta relación con nuestra conducta espiritual en el versículo anterior. Desháganse totalmente de las relaciones sexuales prohibidas. Esto está en 1 de Corintios 6, 18. Bueno, y el tercero es el sentido anagógico. ¿Hay alguna cita en que el templo aparece en la eternidad? Sí. San Juan, al referirse a la Jerusalén celestial en el Apocalipsis, dice: no vi templo alguno en la ciudad, porque el Señor Dios, el dueño del universo, es su templo, lo mismo que el Cordero. Esto está en Apocalipsis capítulo 21, versículo 22. Vemos la palabra templo referida a la eternidad, en que habrá un nuevo templo que es Dios mismo. Entonces, ¿qué dice la Biblia de la Biblia? La Biblia misma nos enseña lo importante que es para nosotros en nuestra relación con Dios. Continuamente nos invita a meditar sus palabras, a corregir el camino. Me recuerda que no estoy solo, que Dios viene caminando conmigo. Dice muchas cosas más. Leamos los siguientes versículos para saber qué es lo que dice la Biblia de la Biblia. Bueno, en un principio vamos a ver qué dice la Biblia de ella misma. En San Mateo capítulo 4, versículo 4, nos indica que es el alimento de vida eterna. Dice así: la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Segundo, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, es la espada más poderosa. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Tercero, en el Salmo 119, versículo 103, nos dice que es más dulce que la miel. Dice así: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuarto, el Salmo 119, versículo 105, es lámpara a nuestro camino. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El quinto, en San Juan capítulo 17, versículo 17, dice que es la verdad. Dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sexto, en segunda de Timoteos capítulo 3, versículo 16, es la voz de Dios para el creyente. Dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. 7. En Primera de Corintios capítulo 4 versículo 6 dice: es la autoridad en la predicación. Dice así: para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. También lo dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11. Y octavo, dice el Salmo 119, 9, es la integridad del joven. Dice así: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? Okay. Hay otras citas más que no están ahí. Dice Isaías 55,
10:11, como desciende la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelve allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer, así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mí vacío, sin que haya realizado lo que yo quería y haya cumplido aquello a que la envié. Hay otra cita que es el Salmo 119, 102 al 105, versículos del 102 al 105. De tu juicio no me he apartado, pues tú me los enseñas. A mi paladar son dulces tus palabras, más que la miel para mi boca. Tus ordenanzas me han dado la inteligencia. Por eso odio cualquier ruta mentirosa. Para mis pasos tus palabras es una lámpara, una luz en mi sendero. En segunda de Timoteo 3, 15 al 17 dice, además desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. En Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice, en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Santiago capítulo 1 versículo 22 al 25. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se mira en el espejo, pero apenas se miraba se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario. El que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, ese será dichoso al practicarla. Y finalmente vemos en Juan capítulo 15, versículo 3. Esto lo dice Jesús a sus discípulos. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Efectivamente, la palabra de Dios limpia el corazón y la mente de aquellos que la meditan, que la practican, aquellos que la comunican también. Con relación a esta última cita de Juan 15:3, quiero contar una hermosa historia de un santo llamado Arsenio y un discípulo suyo y la Biblia. Cuentan que un novicio le dijo a San Arsenio, Padre, ¿qué es que yo leo la Biblia y no se me queda casi nada? El santo entonces mandó al joven a sacar agua de un pozo profundo con un canasto empolvado y sucio. Después de una hora le preguntó, ¿has logrado sacar agua? Nada, respondió el discípulo. Todo sale por las rendijas del canasto. ¿Y el canasto cómo ha quedado? Preguntó el maestro. El canasto sí ha quedado totalmente limpio y sin polvo y sin basura. Mira, le dijo Arsenio, eso es lo que hace en tu vida la lectura de la Biblia. Aunque no se te quede casi nada en la memoria, la palabra divina te va manteniendo el alma pura y limpia y va alejando de ti la mancha del pecado y la basura de los vicios. Bueno, ahora vamos a ver la división de los libros de la Biblia. Sabemos que se dividen en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento lo componen el Pentateuco, los libros históricos, los poéticos, los libros proféticos mayores y proféticos menores. Y el Nuevo Testamento lo componen los evangelios, biografías, historia, epístolas paulinas, epístolas generales y profecía. Bueno, entonces ahora vamos a ver el Pentateuco, los libros de los cuales está formado y el tema general de cada libro. La abreviatura que usamos para él y el número de capítulos que tiene. Entonces el Génesis, que se llama el libro de los comienzos. Ahí podemos ver su abreviatura y que tiene 50 capítulos. El Éxodo es Israel redimido. Ahí está su abreviatura y tiene 40 capítulos. El Levítico, el hombre adora y sirve a Yahvé, tiene 27 capítulos. Números, las peregrinaciones por el desierto, y tiene 36 capítulos. Y el Deuteronomio, nueva presentación de la ley, y tiene 34 capítulos. Bueno, entonces ahora vamos a ver los libros históricos. Estamos viendo en este momento los libros del Antiguo Testamento. Entonces, sabemos que son José,
Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Nehemías, Esdras y Esther. El tema del libro de Josué es la conquista de Canaán. El de Jueces es Israel en sus derrotas y liberaciones. Ruth, idilio judaico de contenido simbólico. Primera de Samuel, de la teocracia a la monarquía. La segunda de Samuel, la nación establecida bajo Yahvé. La primera de Reyes, el reino glorioso sufre división. Segunda de Reyes, Judá e Israel llevados en cautiverio. Primera de Crónica, los ritos de la ley llevados a la práctica. La segunda de Crónicas, Judá avivado por sus reyes. Nehemías, la restauración de Jerusalén. Esdras, el retorno del destierro y reconstrucción del templo. Y Esther, la gracia y el coraje de Esther salvan la nación. Aquí podemos ver al lado derecho las abreviaturas de cada uno de los libros y la cantidad de capítulos que tiene. Bueno, ahora vamos a ver los libros poéticos. El libro de Job tiene los pensamientos sobre los hombres justos e injustos. Los salmos son profundos sentimientos de exaltación y desesperación. Los proverbios son instrucción moral y espiritual. Eclesiastés, la vacuidad de los razonamientos humanos. Y el cantar de los cantares, el amor de Cristo por su iglesia simbolizado. A la derecha podemos ver cuáles son sus abreviaturas y la cantidad de capítulos que tiene cada libro. Ahora vamos a ver los libros proféticos mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Vamos a ver el tema del libro. Isaías es el profeta del Salvador y su salvación. El de Jeremías, un nuevo pacto y un nuevo corazón nuevo bajo el justo gobierno del Mesías. El de Lamentaciones, el clamor del amor divino despreciado. Y el de Ezequiel, castigos futuros y restauraciones de Israel. Y Daniel, el profeta del plan divino, lo mismo que los anteriores. A la derecha vemos la abreviatura de cada libro y el número de capítulos que tiene. Bueno, ahora vamos a ver los libros de los libros proféticos menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Vamos a ver el tema de cada uno. De Oseas es Israel, es una adúltera, pero recibirá misericordia. Con Joel, profecía del derramamiento del Espíritu Santo. Amós, Dios unge los labios de un boyero. Abdías, Yahvé pagará el bien y el mal. Jonás, el profeta rebelde, es obligado a cumplir su misión. Miqueas, en medio de las acusaciones, la promesa del Mesías. Nahum, anuncio y realización de la destrucción de Nínive. Habacuc, Yahvé enseña fe y paciencia. En Sofonías, Yahvé juzgará a las naciones, pero recordará a su pueblo. En Ageo, Zorobabel unifica al pueblo para reedificar el templo. En Zacarías, visiones de justicia y restauración y de gloria final. Y Malaquías reprende y exhorta al pueblo porque su Mesías vendrá pronto. A la derecha vemos sus abreviaturas y la cantidad de capítulos que tiene cada libro. Bueno, entonces ahora vamos a ver los libros del Nuevo Testamento. Primero los evangelios, que son los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo presenta el rey prometido a los judíos. El evangelio para el judío, se llama el evangelio de San Mateo. Marcos exalta al Hijo del Hombre, al siervo. El evangelio para el romano. Este es hacia a los romanos a los que les escribe. Lucas, el Cristo humano y divino, que es el evangelio para los griegos. Y San Juan, el Cristo, el eterno redentor del mundo. Este sí escribe para toda la humanidad, no escribe solo para una porción de gente, sino para todos. Las abreviaturas están a la derecha y el número de capítulos también, para que, como en los otros libros. Y vemos el libro de historia, los Hechos de los Apóstoles. Este trata de que el Espíritu Santo edifica la iglesia.
Aquí está la abreviatura y el número de capítulos. Bueno, ahora vamos a ver las epístolas paulinas, que son epístola a los romanos, a los primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Vamos a ver de qué trata el tema de cada libro. La de los romanos, la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Primera de Corintios, instrucción pastoral para la iglesia. La segunda a los Corintios, el ministerio del apóstol. A los Gálatas, fe y gracia por encima de la ley. Efesios, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Filipenses, la iglesia neotestamentaria como ejemplo. Colosenses, la comunión con Cristo. Primera de Tesalonicenses, preparación para el rapto de la iglesia. Segunda de Tesalonicenses, preparación para el rapto de la iglesia. Primera a Timoteo, instrucción ministerial explícita. Segunda a Timoteo, instrucción ministerial explícita. A Tito, normas para el desarrollo de la iglesia. A Filemón, normas para el desarrollo de la iglesia. Y a Hebreos, la superioridad de Cristo sobre la ley de Moisés. Al lado derecho vemos las abreviaturas y también los capítulos que tiene cada uno de los libros. Bueno, y por último vamos a ver epístolas católicas, que son Primera de San Pedro, Segunda de San Pedro, Primera de San Juan, Segunda de San Juan, Tercera de San Juan y Epístola de San Judas. Los temas del libro son la de Santiago, la práctica diaria del Evangelio de Jesucristo. La primera de Pedro, fortaleza ante la persecución y la prueba. Segunda de San Pedro, fortaleza ante la persecución y la prueba. Primera de San Juan, amor de Cristo inspira nuestro amor. Segunda de San Juan, amor de Cristo inspira nuestro amor. Tercera de San Juan, amor de Cristo inspira nuestro amor. Y la epístola de San Judas, solícitos en la defensa de la fe. Como en todos, en la mano derecha podemos ver las abreviaturas y la cantidad de capítulos que tiene el libro. Y por último, el de profecía, que es el Apocalipsis. El tema general es la revelación del juicio y la recompensa y la gloria. Y vemos la abreviatura y la cantidad de capítulos. Tiene 22 capítulos. Lo que sí es la Biblia. La Biblia es palabra de Dios. Allí está lo que Dios nos quiere comunicar. Dios se baja para hablarnos a nosotros como sus hijos. La Iglesia nos enseña que la Biblia contiene las verdades reveladas que el Espíritu Santo quiere transmitir por escrito. Sin embargo, no todas las verdades reveladas están en la Biblia. La verdad revelada ha sido transmitida de dos maneras: la palabra escrita, que es la Biblia, y también la tradición oral, la cual fue comunicada de los labios de Jesús a sus apóstoles y de estos a sus sucesores, siempre guiados por el Espíritu Santo. Así que al hablar de la verdad revelada por Dios nos estamos refiriendo a la totalidad de la palabra de Dios, la contenida en la Escritura y la contenida en la tradición. No es un texto de ciencias naturales. Los autores expresan ideas religiosas usando su nivel cultural. El mejor ejemplo es el origen de la tierra y el hombre. En estos textos se afirma que el mundo entero debe su realidad a Dios. Lo que no es la Biblia. La Biblia no es un texto de ciencias naturales. Los autores expresan ideas religiosas usando su nivel cultural. El mejor ejemplo es el origen de la tierra y del hombre. En estos textos se afirma que el mundo entero debe su realidad a Dios. No es un libro de historia universal. El libro del Génesis da ciertas indicaciones sobre el origen de diversas razas y pueblos con los que Israel mantenía relaciones. Ello busca indicar que la historia de Israel se inserta en un conjunto. La forma como se dice esto es discutible históricamente hablando, pero nos dice de la certeza profunda que anima al creyente. La historia que cubre la Biblia se localiza en un espacio muy restringido, el ambiente del Próximo Oriente, el único que conocen los autores. No habla de otras civilizaciones contemporáneas, India, Japón, ni China. No es un libro de historia de Israel, en el sentido que entendemos historia. Los redactores finales usan tradiciones divergentes sobre los hechos que refieren. Ejemplos de ello es la narración de la creación en Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 2 y 4a, y Génesis capítulo 2, versículos 4b al 25.
Los autores no se preocupan por armonizar los textos, suprimiendo las contradicciones. Los conservan todos en la medida en que cada uno permite expresar una forma de conciencia delante de Dios. Y no es un recurso de religión o moral, no es un curso, perdón. Contiene las ideas sobre Dios que parecen extrañas, intenciones, pasiones, decisiones que chocan y escandalizan. Se presenta terriblemente humano, celoso, colérico, ordena matanzas. Algunos ritos descritos en ella saben a magia. La historia santa no es una historia de santitos. Ahora vamos a ver los géneros literarios. La Biblia es un mosaico de géneros literarios, pero también podemos decir que es un microcosmos de géneros literarios. En la Biblia encontramos todos los géneros literarios de la literatura universal. Por eso la Biblia es el libro de los libros. Si compite contra la literatura universal, toda la literatura universal palidece ante la grandeza, la riqueza de la palabra del Señor, que es eterna. La Biblia, como hemos visto, es un conjunto muy variado de libros. En ella se encuentran diferentes géneros literarios que responden a distintas formas de expresarse según lo que se quiere comunicar. En la Biblia encontramos los géneros fundamentales de la literatura, histórico, poético, mitológico, y algún género propio como el profético y el apocalíptico. ¿En qué géneros literarios se escribió la Biblia? Cada vez que leemos la Biblia tenemos que tener en cuenta estos géneros literarios para saber distinguir entre fondo, ideas y forma, el modo de decir esas ideas, entre la realización y la ficción, entre el núcleo histórico y el ropaje literario que lo expresa. La lengua semita, o sea, hebreo y arameo, usan mucho las imágenes. Por eso encontramos en la Biblia imágenes como, por ejemplo, el fruto del árbol del paraíso, la creación de Eva de la costilla de Adán, la fuerza en el cabello de Sansón, la ballena que se tragó a Jonás, etc. Lo importante es fijarnos sobre todo en el fondo, es decir, en el mensaje que encierra ese ropaje literario, o ese hecho narrado, o esa poesía hermosa. Los géneros literarios que encontramos en la Biblia son estos. Historia, de tipo poético, popular, Génesis. De tipo informativo, Reyes. De tipo anuncio, Evangelio y Hechos. La ley, textos que recogían normas y costumbres por las que se regía el pueblo, como el Levítico. Profecía, revela la existencia de un mensajero que habla en nombre de Dios. Lírica, expresa sentimientos, vivencias internas, pasión, amor con un lenguaje simbólico y religioso, salmos, cantar de los cantares, lamentaciones. Sabiduría se refiere a las narraciones de experiencia de vida, son reflexiones sobre diversas realidades de la vida, sobre los grandes interrogantes de los hombres formulados por sabios y pensadores, como Proverbios, Job y Eclesiastés. Cartas, escritos enviados por un remitente a un destinatario. Cartas proféticas, reales, temáticas, acción apostólica. Son las cartas de San Pablo. Apocalíptica, relatos de la revelación obtenida mediante visiones y sueños expresados en forma enigmática y simbólica. Al final de la historia, el bien triunfa sobre el mal. Midrash consiste en ir haciendo una reflexión religiosa acerca de hechos que la tradición narra, para sacar de ellos lecciones de santidad. Por ejemplo, los libros de Tobías, Jonás, Ruth y Judith. El porqué del nombre. Los libros históricos porque describen la historia del pueblo de Israel con toda su cultura y tradición. Libros proféticos porque en ello encontramos voces que denuncian la injusticia y proclaman la esperanza. Y Dios, sirviéndose de un profeta, lo envía al pueblo para denunciar el pecado de idolatría, de injusticia, de opresión y también para abrir una puerta de esperanza. Es tiempo de arrepentimiento y conversión para que Dios los salve. Libros didácticos o sapienciales, porque nos enseñan e instruyen a través de poemas, oraciones, súplicas, proverbios y miles de máximas llenas de cordura y sensatez. Estos 7 libros son 7 oportunidades, caminos o pautas, comportamiento humano para ser feliz. Eclesiásticos 3 es un ejemplo de cómo funciona un libro didáctico o sapiencial, llamado a cumplir el 4º mandamiento. Parábolas son imágenes comparativas por medio de las cuales Jesús enseñaba verdades acerca de su reino. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Por 2 razones. A. Como medio de enseñanza para sus discípulos. B.
como arma de defensa contra sus enemigos, para que no interrumpieran sus enseñanzas. Vamos a ver la parábola del sembrador. Estos 4 tipos de terreno representan 4 tipos de personas sobre la faz de la tierra, 4 tipos de corazones. Bueno, entonces en cuanto a la parábola del sembrador, ya vimos que esos 4 tipos de terrenos representaban los 4 tipos de personas sobre la faz de la tierra y 4 tipos de corazones. El tipo de terreno son el duro, el pedregoso, el espinoso, el bueno o fértil. Entonces, en el duro, ¿qué pasó con la semilla? Se la comieron los pájaros. En el pedregoso, ¿qué pasó con la semilla? Se secó. En el espinoso, ¿qué pasó con la semilla? Se ahogó. Y en el bueno fértil, ¿qué pasó con la semilla? Creció y dio fruto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Las personas que en el corazón duro son las personas que no entienden. El pedregoso son las personas inconstantes que un día están aquí, otro día están allá. En el espinoso son las preocupaciones. ¿Qué significa todo esto? Las preocupaciones del mundo, el amor al dinero. Y el cuarto, que es el bueno o fértil, es la persona que sí entiende, que sigue todo lo que Dios nos manda para el bien de nosotros mismos y para poder seguir felices por el camino de la vida. Oración. Señor, que sepa descubrir detrás del Antiguo Testamento tu amor misericordioso y providente. Que detrás de cada página del Antiguo Testamento vaya yo descubriendo la imagen de tu Hijo Jesucristo, Mesías prometido y anunciado por tus profetas, y esto me llene de esperanza y alegría. Amén. Bueno, hemos terminado por hoy. Espero, hermanos, que tengan una feliz semana y nos encontraremos el próximo miércoles a las 7 de la noche por Meet. El próximo tema es lo que debemos buscar en la Biblia. Y por favor, no olviden la lectura diaria de la Biblia. Aunque sea un solo versículo, pero diario debemos leer la Biblia.